tienes un dolor constante y por más que te hacen estudios no te encuentran nada, es muy posible que tengas fibromialgia. La fibromialgia es por supuesto una patología en la cual el sistema que controla el dolor en el cerebro no funciona bien y entonces sentimos mucho más dolor de lo normal y dolor casi constante. Pero ¿sabías que la fibromialgia se puede controlar sin necesidad de medicamentos en muchos casos? Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de las terapias no farmacológicas, es decir, no medicamentos para la fibromialgia. Como mencionaba justamente al principio, la fibromialgia es un desbalance en los sistemas que controlan el dolor a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, se imaginarán muchas de las terapias no farmacológicas van a modificar de una manera importante cómo funciona nuestro cerebro y particularmente cómo procesamos el dolor. Entonces, específicamente la primera de las intervenciones y probablemente la más importante de todas es definitivamente la psicoterapia. La psicoterapia, acudir con un especialista a hablar y que justamente evalúe cómo nuestros pensamientos fluyen acerca del dolor y cómo los podemos manejar, es súper importante y ha demostrado beneficiar prácticamente a todos los pacientes que padecen con fibromialgia. La psicoterapia, particularmente la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene más evidencia, aunque hay otras que también funcionan, ha mostrado que a los pacientes hay dos grandes beneficios. Número uno, a través de diferentes técnicas justo se puede controlar un poco la manera en la que el cerebro está percibiendo y está transmitiendo esta señal dolorosa. Y entonces los pacientes reportan que les duele menos y que además les genera menos sufrimiento el dolor que están percibiendo. Dos, por supuesto, desenlaces súper importantes en los pacientes con fibromialgia para mejorar de manera importante su calidad de vida. Además, la psicoterapia tiene la gran ventaja de que puede ayudarnos con otras enfermedades mentales que frecuentemente se asocian justamente con la fibromialgia. Aquí tenemos que la depresión y ansiedad, que son de las más frecuentemente asociadas. La psicoterapia también es de los tratamientos esenciales. Entonces estamos juntando en una sola terapia no farmacológica un beneficio global para los pacientes con fibromialgia y para las otras enfermedades mentales que puedan padecer. En segundo lugar, sabemos que la mayoría de los pacientes con fibromialgia, más del 70%, padecen trastornos del sueño. Es decir, se sienten fatigados todo el tiempo, no tienen energía, van a dormir y al despertarse a veces siguen igual de fatigados. Y aquí la intervención es justamente las técnicas de higiene del sueño y de mejoramiento del sueño. Cosas como, por ejemplo, dormir siempre a la misma hora, tener las mismas cosas en el cuarto, que el cuarto esté completamente oscuro, que esté fresco, que la ropa sea adecuada, no consumir estimulantes después de las 6 de la tarde, no hacer ejercicio después de las 6 de la tarde, etcétera, etcétera. No llevarse el celular a la cama, ni ver ninguna pantalla brillante 2 horas antes de dormir, entre otras muchas intervenciones. Van a mejorar la calidad del sueño de los pacientes y eso hace que, por supuesto, tengan menos fatiga, que de nuevo es de los hallazgos más frecuentes en estos pacientes con fibromialgia. Y cuando mejoramos la fatiga, mejora naturalmente de manera importante la calidad de vida, pero además un paciente que no duerme bien es un paciente que siente más dolor. Eso es universal para todas las personas, pero en pacientes con fibromialgia se ve un fenómeno todavía más agudo. Entonces, mejorar la calidad del sueño, muchas veces sin necesidad de medicamentos, va a mejorar también de manera significativa la percepción del dolor, la calidad de vida, la fatiga y en términos generales global la fibromialgia de los pacientes. En tercer lugar, encontramos que la actividad física y particularmente algunos tipos de actividad física son súper beneficiales para los pacientes con fibromialgia. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros forzamos a los músculos a moverse de ciertas maneras, esto los entrena para no mandar señales dolorosas y al mismo tiempo entrena al cerebro para decir, ok, todas estas señales que me llegan de abajo no son dolor, no son malas y eso disminuye la intensidad de las señales dolorosas. Casi todos los tipos de actividad física son benéficos para los pacientes con fibromialgia. Sin embargo, definitivamente se prefieren algunas intervenciones que son de bajo impacto para músculos y articulaciones. Y aquí incluimos cosas, por supuesto, como la bicicleta, como la natación, pero también algunas formas de ejercicio no tradicionales, por ejemplo, yoga, por ejemplo, tai chi, también son súper benéficos para los pacientes con fibromialgia. El Qigong también va a ser otra de estas intervenciones de actividad física que nos lleva a una mejoría muy importante. La clave de estas intervenciones físicas no es la intensidad con la que se hacen, sino la regularidad. Queremos que todo el tiempo estos nervios estén disparando hacia el cerebro, mandando señales benéficas. Y entonces, aunque no sean señales súper intensas, con que sean todo el tiempo, con que sean todos los días o varias veces a la semana, va a presentar una mejoría muy importante para los pacientes con fibromialgia. En cuarto lugar, tenemos las técnicas de relación entre mente y cuerpo, por llamarlas de alguna manera, y esencialmente estas son técnicas
técnicas en las cuales se entrena justamente la autopercepción del cuerpo y la modulación de estas señales nerviosas. Probablemente la más conocida sea la meditación y particularmente la meditación trascendental. Una de estas técnicas se ha demostrado que tiene mejoría importante sobre la percepción del dolor global y particularmente en pacientes con fibromialgia. De nuevo, aquí es importante la consistencia, el estarlo haciendo constantemente entrena al cerebro para que baje la señal dolorosa y por lo tanto mejore la calidad de vida y disminuya por supuesto el dolor. Hay algunas otras versiones muy parecidas pero asistidas por máquinas, por ejemplo el biofeedback es una de estas, el neurofeedback sería otra, que es muy parecido pero es un nombre un poquito diferente. Otras técnicas como la relajación muscular progresiva y también por supuesto la guiada por imágenes son también bastante efectivas en algunos pacientes. Entonces esencialmente lo que estamos tratando de hacer aquí es, una vez más, aprender a que este cerebro pueda controlar las señales dolorosas que le están llegando del cuerpo, bajar la intensidad y mejorar la calidad de vida. De todas las que hemos mencionado hasta ahora, estas son las que tienen un poquito más débil la evidencia. De nuevo, algunos pacientes responden bien, otros no responden tanto. Sin embargo, en términos generales pueden ser bastante efectivas porque no son tan costosas. Es algo que los pacientes pueden aprender a hacer ellos solos y pueden hacerlo cada vez que lo necesiten. Mientras más se haga, una vez más beneficio puede aparecer, pero es por esto que es parte de las estrategias no farmacológicas del manejo de la fibromialgia. Y el quinto punto súper importante es, lo mismo para todos los pacientes que tienen algún tipo de dolor crónico, un diario del dolor. Estar escribiendo constantemente todos los días cómo me fue de dolor, qué cosas desencadenaron mi dolor, qué cosas me ayudaron a disminuirlo, si pasó a lo mejor alguna otra cosa relevante emocionalmente hablando o físicamente hablando que yo después puedo asociar con la cantidad de dolor que percibo. Un diario del dolor es una herramienta súper poderosa para que los pacientes aprendan de su propio cuerpo, aprendan de su propia patología dolorosa y entonces empiezan a desarrollar sus propias estrategias de contención. Ya sé que, por ejemplo, cuando como este tipo de cosas, es cuando tengo más brotes de fibromialgia y de dolor, o cuando pasa esto en el trabajo, cuando me peleo con X, Y, Z persona, cuando esta otra cosa desagradable o cuando no hago una de las estrategias buenas. Y entonces ya sabemos que esa es la estrategia que más beneficia a los pacientes. Es súper importante el diario del dolor porque la fibromialgia es una patología complicada y aunque yo les estoy dando 5 estrategias súper poderosas para disminuir el dolor por fibromialgia, no todos los pacientes responden a todas y no responden en la misma proporción. Hay algunos pacientes que la psicoterapia es lo único que necesitan, hay otros que requieren incluso agregar meditación, tai chi y algunas otras. Entonces el diario del dolor por supuesto nos va a ayudar a entender en mi propio cuerpo y en mi propia experiencia con la fibromialgia qué es lo que más me ayuda. Y además, como estaba mencionando, un diario del dolor, y de hecho casi todas las intervenciones que mencioné van a ser muy útiles en muchos otros tipos de patologías dolorosas de dolor crónico. Entonces es algo que se puede implementar en muchas de estas otras patologías. Básicamente esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Como siempre, en la descripción del video van a encontrar enlaces a más información para que puedan revisar este contenido. Muchas gracias por ver el video hasta aquí y también en este momento pueden ver a los miembros del canal, que son personas que nos dan una donación mensual de $1 o de $2 que hacen posible el trabajo que hacemos en el canal y que por supuesto a cambio pueden ver videos antes de tiempo, sin anuncios, saber un poquito lo que vamos a publicar más adelante, etcétera, etcétera. Muchas gracias por supuesto a los miembros y les dedico este video. Con esto terminamos el video del día de hoy. Gracias de nuevo por todo el apoyo que nos dan y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.